la forma en que han operado para mover cientos de toneladas de cocaína dentro de Honduras con destino hacia Estados Unidos, traficando con carteles entre los que figuran el cartel de Sinaloa. El cartel Hernández Alvarado ha estado constituido básicamente por 4 miembros de esta familia, con Juan Orlando Hernández a la cabeza, operando desde la presidencia de Honduras. Según los relatos de la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, Tony Hernández fue el enlace que Juan Orlando utilizó para establecer comunicación con los diferentes carteles de narcotráfico que han operado en Honduras. Para obtener información de retenes y radares policiales, Tony Hernández utilizó a 2 de sus primos. Uno de ellos, Mauricio Hernández Pineda, alias CC6, quien actualmente enfrenta cargos judiciales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y que está negociando un acuerdo de culpabilidad. Otro de sus primos mencionados durante el juicio de Tony Hernández es Hernán Hernández, quien según los relatos de la Fiscalía brindaba información a Tony para que éste la traspasara a sus socios para proteger las cargas de cocaína que se movilizarían en territorio hondureño. Sus socios. Juan Orlando Hernández ha sido nombrado en diferentes casos que actualmente están siendo judicializados en las cortes dentro de Estados Unidos, nombrado dentro de ellos como oficial número 1 y actualmente en el juicio de su hermano y en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez como CC4. Para llevar a cabo las actividades de tráfico de drogas dentro de Honduras, el cartel Hernández Alvarado se alió con 2 bloques de traficantes que operaban en el este y oeste de Honduras. En el este de Honduras podemos mencionar a Giovanni Fuentes Ramírez, Davis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes del cartel de los Cachiros, y Carlos Lobo, alias el Negro Lobo, además de Miguel Pastor, Freddy Nájera y Oscar Nájera. Mientras que en el oeste del país se encontraban los líderes de los Valle Valle, Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, y líderes del Partido Nacional de Honduras, entre los que figuran Alexander Ardón, exalcalde del Paraíso Copán, Mario José Cálix, ex vicealcalde de Gracias Lempira, Juan Carlos Valenzuela, actual diputado por el departamento de Lempira, Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Lloro, y Juan Carlos Bonilla, alias el Tigre Bonilla, quien es mencionado por la Fiscalía como el sicario del cartel. Estos carteles establecieron relaciones con traficantes de Guatemala, México y Colombia, entre los que figura el cartel de Sinaloa con Joaquín El Chapo Guzmán a la cabeza. Además, dentro de esta estructura criminal se encontraban ligados empresarios, entre los que la Fiscalía menciona a Yanni Rosenthal Hidalgo y Yankel Rosenthal, o parte del lavado de activos para el cartel de los Cachiros, quienes además recibieron sobornos de Carlos el Negro Lobo. Rutas de tráfico de cocaína en Honduras. Las rutas básicamente se dividían en rutas aéreas, terrestres y marítimas. La droga, procedente de Venezuela y Colombia, llegaba a Puerto Lempira. Esta era trasladada al departamento de Colón para ser ubicada finalmente en Guatemala. Esta zona era controlada por los Cachiros y el Negro Lobo. La droga posteriormente se trasladaba al departamento de Atlántida, pasando por Lloro, controlado por el cartel de los Urbina Soto. La ruta también atravesaba el departamento de Cortés, donde se encontraba uno de los principales líderes de Juan Orlando Hernández, quien es Giovanni Fuentes Ramírez. Finalizando la ruta del transporte de cocaína en el departamento de Copán, donde se encontraba el cartel de los Valle Valle, Víctor Hugo Díaz Morales, entre otros. Actualmente Juan Orlando Hernández goza de inmunidad diplomática, al ser el representante del Poder Ejecutivo en Honduras. Pero esta situación podría cambiar una vez que abandone la presidencia, pudiendo enfrentar cargos criminales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por conspirar para transportar cientos de toneladas de cocaína con rumbo final hacia Estados Unidos.
Hola, buenas tardes a todos los que se conectan a esta nueva transmisión, una transmisión especial que hemos decidido hacer el día de hoy, viernes, ya que hay información muy importante que el día de hoy vamos a revelar a través de este nuevo programa que el día de hoy tenemos preparado con mucha información importante, con mucho contenido que va a ser relevante para los próximos meses, lo que va a suceder en Honduras, lo que va a suceder también en las Cortes Federales con todos estos casos que actualmente se están llevando en las Cortes y que involucran ya de manera directa a Juan Orlando Hernández con actividades de tráfico de drogas, según esto, por los fiscales y las investigaciones que ellos han realizado junto con la DEA. Para esto, el día de hoy, contamos con un invitado, una persona que maneja mucha información, que estuvo dentro de operaciones que se llevaron a cabo por parte de la Policía Nacional de Honduras y fue parte de todo el desmontaje de narcos laboratorios, que al transcurso de esta transmisión le vamos a explicar por qué hemos decidido titular narcolaboratorios del cartel Hernández. Según información de la Fiscalía, según información de nuestras investigaciones, estos narcolaboratorios que vamos a hablar el día de hoy fueron parte del manejo de la familia Hernández, y por eso pues para eso vamos a tener al señor general Leandro Osorio, quien pues en su momento fue jefe en el área de inteligencia de la policía, y pues como les comentamos que estuvo a cargo de operaciones en las que se desmanteló varios narcolaboratorios. Entonces, muchas gracias, señor Leandro Osorio, por atender a nuestra invitación. Y pues le damos las gracias desde ya por brindar también información importante que el pueblo hondureño el día de hoy va a conocer y que va a ser parte del desmontaje de toda esta estructura criminal que opera en Honduras, y que pues desde Pro Honduras Network intentamos siempre exponer la verdad para que usted en su casa esté informado y para que los criminales poco a poco vayan cayendo. Bienvenido, señor Leandro. Gracias, Cristian. Gracias, Gabriela. La verdad que es un verdadero placer y poder compartir con ustedes en este prestigioso programa que ustedes tienen de Pro Honduras Network y poder contribuir a rescatar a nuestro país de las manos de los criminales, de las estructuras criminales corruptas que tienen secuestrado a este país y que nos han quitado nuestra tranquilidad, nuestro deseo de seguir haciendo bien las cosas, y la verdad que es un verdadero honor y un verdadero placer, y gracias por la invitación. Cristian. Bueno, gracias la verdad por tomar la invitación, y a cada uno de los que están pendientes de la transmisión de Pro Honduras Network, especialmente allá en Honduras, que son los más interesados en este tema de lo que pasa en nuestro país. También está la diáspora también aquí en Estados Unidos, más de 1,5 millones de personas que estamos radicados desde hace más de 30, 40 años aquí en este país, y ha empezado mucha gente a emigrar a España, Canadá, México. Nosotros desde nuestro website nos damos cuenta de dónde tenemos la sintonía. Hay muchísimos países, más desde Oceanía, también hay personas hondureños que están pendientes de la información de Pro Honduras Network, y les agradecemos la verdad por por su infinita sintonía. Entonces, estos son temas bastante delicados. El pasado octubre del 2019 se dio un juicio en la Corte del Distrito Sur en Nueva York en contra de Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano de Juan Orlando Hernández, y se encontró culpable de 4 cargos, 2 de ellos relacionados con armas, y uno de ellos por traficar con cocaína, y otro por haber mentido a oficiales federales. Se está esperando la sentencia para el próximo mes de marzo, a mediados de, creo que entre el 20 y 30 de marzo. 23 de marzo. 23 de marzo. Sí. Mire, nosotros tenemos tantas fechas, don Leandro, que a veces cuesta, ¿verdad? Mire que ya nos movieron la fecha también de este señor de Freddy Nájera para junio, tocaba para el 5 de marzo, entonces ya nos vamos acostumbrando, ya podemos decir que a mediados de marzo, decimos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso es lo que pasa. Tenemos el tema de hoy, como bien lo decía Gabriela, vamos a tocar esta nota importante, porque dentro de presidencia se maneja
la situación donde esto es un puro cuento, ¿verdad? Que los narcolaboratorios no existían o que esto sencillamente es vivir en el país de las maravillas. Cuando tenemos aquí de invitado a una de las personas que estuvo encargada en su momento de la inteligencia del país y donde fue parte del incautamiento de uno de estos narcolaboratorios, que le vamos a ir dando paso a paso a ellos. ¿Y por qué tocamos eso también? Porque hace muy poco, especialmente el 5 de febrero, y entre enero y febrero, salieron estos documentos en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez, quien es, según la Fiscalía de Nueva York, es el socio de Juan Orlando Hernández, óigame bien, no solo para el tráfico de drogas, sino para la producción de drogas. O sea, que aquí ya es aquel narcolaboratorio ya vinculaba, estamos hablando del hermano en este caso, Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, pero ya en este caso ya Juan Orlando Hernández ya se mete en el negocio directamente y dice, ¿saben qué? Yo voy con todo con esto. Entonces, démosle. Así es. Gracias. Les recordamos siempre, compartan por favor la transmisión, ya que hoy vamos a revelar información sumamente importante, información en exclusiva que usted va a conocer a través hoy de Pro Honduras Network. Así que le pedimos por favor que comparta para que llegue a más personas y para poder romper con este cerco mediático que lamentablemente existe en el país. Pero para entrar ya en materia, señor Leandro Osorio, nos gustaría iniciar que nos cuente un poco acerca de su carrera dentro de la policía. ¿En qué puestos ha estado? ¿Cuál es su condición actualmente? ¿En qué partes estuvo asignado dentro de la policía? Para que la gente entienda en dónde está el interés de que usted nos pueda revelar información el día de hoy. Sí, buenas noches, sí, a todo el inmenso auditorio que mira y escucha este gran prestigioso programa. Efectivamente, yo inicié en la época de prácticamente los 90. Fui asignado, cuando inició el Ministerio Público, fui asignado por parte de la policía para formar y capacitar a los nuevos investigadores que se estaban formando en ese tiempo. Y fuimos varios oficiales que fuimos enviados al Ministerio Público en ese tiempo. Posteriormente estuve como jefe de la unidad de antisecuestro en la zona norte por más de 4 años. Posteriormente estuvo jefe de antisecuestro en el país también, antisecuestro en el país. Fui comandante del Comando de Operaciones Especiales Cobras. Fui director de investigación criminal y al mismo tiempo fui director de servicios especiales de investigación. Tuve 2 cargos, 2 unidades de investigación en el país, como también uno de los últimos que fui jefe de inteligencia de la policía, y posteriormente fui asignado al sector norte. Pero el problema mío fue que hice las operaciones importantes y ellos de repente, estas estructuras criminales y corruptas, creían que tenían el control total de las instituciones armadas, pero no toda la institución policial estaba contaminada en ese tiempo. Sin embargo, nos fuimos justo por pecadores. Comprendemos perfectamente esta situación y nos gustaría saber en qué lugar usted conoce dentro de sus investigaciones que han existido narcolaboratorios en Honduras. Básicamente, ¿dónde han estado ubicados? Más o menos, ¿cuántos maneja usted a través de las investigaciones que pueden existir en Honduras o que han existido dentro de los momentos en que usted estuvo asignado dentro de la policía? ¿Qué nos puede comentar acerca de esta temática de la instalación de narcolaboratorios en Honduras? Tuve la oportunidad de desmantelar uno de los laboratorios. Creo que voy a pensar que era el primer laboratorio que había en ese tiempo en Honduras, en el sector de Iguala al Empira. Desmantelamos la Policía Nacional desmanteló ese laboratorio en Iguala al Empira, donde habían colombianos, habían prácticamente una manzana de ese laboratorio. Hicimos una operación desde Tegucigalpa, sin contar con la fuerza pública que trabajaba en ese sector del Empira, porque la fuente que me buscó dijo, yo creo en 2 oficiales,
en usted, general, y en el general Sabión. Yo inmediatamente me desplacé a ese sector de Iguala Lempira, donde desmantelamos el laboratorio de drogas, de las diferentes drogas que usted se imagine. Capturamos a dos personas, dos colombianos, con armas, con vehículos, con generadores, pero generadores grandísimos, más de 2 generadores gigantes, con una estructura importante para que no se pueda filtrar de malla sarán de varios colores, para que no se pudiese filtrar ni la plaga, ni los pájaros, ni nada. Un laboratorio de primer nivel. Yo creo que era de los laboratorios que era de los mejores que he visto yo en mi vida, y en un lugar recóndito de Lempira. Posteriormente hicimos la operación donde fueron capturadas esas personas. Fuimos con los técnicos de inspecciones oculares de la DNIC en ese tiempo, con los fiscales del Ministerio Público, fiscales que mi respeto en ese tiempo. Hicimos el trabajo de recolección de indicios, lo que corresponde a los técnicos de inspecciones oculares. Posteriormente, todos esos indicios que encontramos los llevamos al Ministerio Público como pruebas de convicción para seguir el procedimiento, para presentar el requerimiento fiscal contra estas personas que habíamos encontrado en ese sector. Desgraciadamente, los operadores de justicia eran temblequeras, miedos, y no hallaban qué hacer. Hablamos con ellos y con los colombianos, y donde uno de ellos me dijo, Pinilla, sin temor a equivocarme, se llama, que él cobró más de $25,000 solo para prestar su servicio, como hacer ese laboratorio. Habían otras personas también ahí que fueron contratadas también, y ese fue, en síntesis, ese laboratorio que desmantelamos en Iguala Lempira. Era del cartel Hernández Alvarado, donde los operadores de justicia no tenían el valor para presentar el requerimiento fiscal a estos individuos, a estos colombianos y a estos hondureños. Es interesante ese último detalle que acaba de darle usted, don Leandro, porque lo menciona. Estamos hablando de un general de su talla, o sea, estamos hablando con tantos años dentro de la Policía Nacional, y que una persona, ya usted lo diga, el cartel de los Hernández Alvarado. Es más, son muy pocas las personas que lo mencionan de esa manera. Nosotros, por lo menos desde esta plataforma, lo decimos, vamos a decir, con propiedad, basados en documentos. Y claro, también viene, vamos a decir, en buena, de que también una persona de su categoría también lo diga, ¿verdad? Estamos hablando del cartel. Usted lo dice, lo amplía más, el Hernández Alvarado. Nosotros le llamamos el cartel de los Hernández, ¿verdad? Bueno. Entonces, que es la misma situación, pero... Claro. En este momento, para ustedes que están viendo esta transmisión, les vamos a poner fotografías de este narcolaboratorio del que nos está hablando el señor Leandro Osorio. También una foto donde él aparece en esta operación que se dio en la zona de Iguala Lempira, y vamos a hablar un poco acerca de cómo era este narcolaboratorio. Entonces, Cristian, si podemos ir proyectando la fotografía para que la gente pueda observar cómo más o menos era este narcolaboratorio del que el señor Leandro Osorio nos ha narrado, que se realizó desmantelamiento de este narcolaboratorio que nosotros decimos era de Tony Hernández, y con pruebas, con información, con documentos que respaldan esta situación, y también con el conocimiento del señor Leandro, que nos va a narrar en este momento esta información. Nos gustaría específicamente saber, señor Leandro Osorio, porque no todos, vamos a decir, nosotros los mortales, no sabemos exactamente cómo es un narcolaboratorio. Si usted nos puede describir cómo eran las instalaciones. Usted nos dice que eran sofisticadas. Específicamente, ¿por qué sofisticadas? ¿Qué tipo de, vamos a decir, maquinaria? ¿Qué es lo que tenían estos narcolaboratorios en su interior? ¿Qué encontraron ustedes?
y más o menos cómo es la zona donde está ubicado también. Bueno, en pantalla tenemos, es una de las fotografías, vamos a decir lo que esta fotografía le hemos tomado del artículo de Instant Crime, ¿verdad? Que han puesto parte. Entonces, no sé si este es el narcolaboratorio, don Leandro. En la otra fotografía se puede ver mejor el narcolaboratorio, donde tenían la tecnología de punta 24 horas. Cada planta tenía su foco prendido 24 horas. En ese sector es muy helado. En ese tiempo era de difícil acceso. Era ese es el laboratorio. Como pueden ver, yo soy el que estoy al frente ahí, con un casco que dice policía. Y si ustedes miran los focos alrededor del laboratorio, tiene malla de sarán, una color negra. Ustedes pueden ver el listón negro que está ahí, es una malla de sarán, y esa malla es elaborada de polietileno de alta densidad, con un tratamiento ultravioleta que tiene usos más que todo para la agricultura, pero acá se utilizó para el narcotráfico. Entonces, ese listón negro que ustedes miran, eso se extiende en todo el laboratorio y queda nublado totalmente. No pueden verlo de arriba. Entonces, ahí está blindado contra plaga, ahí está blindado contra cualquier, hasta con el... No se puede filtrar, porque cuando se despliega totalmente ese listón negro que hay, que aparece como listón negro, pero es totalmente, se cubre en toda una manzana de ese laboratorio. Aparte de ese listón negro, está la parte de arriba, que es otra malla sarán, que es más ese color blanca. Entonces, esto está condicionado todo. Si ustedes pueden ver, esas plantas son de marihuana, y más al otro lado están las otras plantas de las otras drogas. Y ustedes pueden ver lo que están en este programa viendo. Ahí están los focos. Esos focos estaban prendidos 24 horas del día. Eso no se apagaba. Para eso tenía los generadores, que es lo que le brindaba la energía a la planta. Y yo le pregunté al colombiano Pinilla, ¿por qué la luz pegadito a las plantas? Y me decía él que era para que la planta creciera rápido. La hoja de coca estaba como casi rozando las hojas. El calor y la planta, al tener calor, la planta iba creciendo más rápido, y estaba 24 horas, los 365 días del año, con luz la planta. Entonces, si ustedes pueden ver, esa es tecnología de punta de este laboratorio. Yo honestamente se lo digo, yo me quedé sorprendido, nos quedamos sorprendidos todos, fiscales y técnicos de inspecciones oculares, que desmantelamos ese laboratorio, y donde habían plantas pequeñas, chiquititas, así, que tenían focos pegaditos. Eso es aparte de lo que ustedes vimos ahí, eso es aparte. Estaba otro lugar donde estaban sin número 7,000, 10,000 plantas con un foco cada una, para que y esos focos le daban calor a las plantas de cocaína para que crecieran bastante, ¿verdad? Y eso me lo dijo, como le dije, Pinilla, el colombiano. Por dentro, general, ¿cómo era este narcolaboratorio? ¿Qué tipo de maquinaria tenía? ¿Qué nos puede narrar acerca del interior del narcolaboratorio? Es que el interior, hasta la tierra, era una tierra que estaba condicionada para el crecimiento de ese tipo de plantas. Una tierra con abono, una tierra con las especificaciones importantes para producir ese tipo de productos que ellos necesitaban para producir la cocaína y las otras drogas. Entonces era sofisticado, era de tecnología de punta, porque acá, por ejemplo, nosotros no sabíamos
que era una malla Sarán, por ejemplo, aquí no se sabe, y de varios colores, ahí ustedes pudieron ver el color negro, el listón negro y el otro blanco, entonces eran de polietileno, eran de tecnología de punta, entonces tenían toda la cobertura, la tranquilidad para trabajar sin que fuera estorbado por parte de la fuerza pública. Desgraciadamente, para ellos, no contaban de que no todos los policías somos iguales, siempre hay gente que se apega a la razón, a la lógica y a la verdad. ¿Cómo usted llega a enterarse de la existencia de este narcolaboratorio? Ahí está esta fotografía, si ustedes pueden ver esa fotografía. El colombiano es el que está el más alto, esa es Pinilla. Estos los que están a la par son miembros del Comando de Operaciones Especiales Cobras, que ya no existen, fueron desmantelados. Ese es otro operativo que hizo el Ejecutivo, desmantelar Comando de Operaciones Cobra, desmantelar la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Allí están, ahí no puede haber duda de nadie, puede haber duda. Ahí están presentándose con las evidencias, con toda los medios probatorios para poderlos formalizar una acusación ante el juez. Entonces, ellos son los que nosotros encontramos, y había otro colombiano, que ese colombiano un día antes se fue y supuestamente estaba en Copán, que posteriormente se fugó. Esos eran los dos que estaban adentro ahí en el laboratorio. Sí, le preguntaba, señor Leandro, ¿cómo usted llega a darse cuenta de que existía este narcolaboratorio? Nos gustaría saber qué tan alejado estaba, dónde era más o menos el sector más cercano donde había población, donde estaba, vamos a decir, el pueblito, la zona donde estaba ubicado. ¿Cómo se llegan a dar cuenta para llevar a cabo este operativo que culminó con la captura de estas 3 personas que, según entiendo, estaban cuidando las instalaciones del narcolaboratorio? Sí, como lo dije, una persona de Lempira vino a buscarme a Tegucigalpa y me contactó y nos entrevistamos rápidamente, pero estoy hablando que fue de inmediato, no esperé pero ni 2 días para hacer la operación. Él me buscó y voy a citar las palabras que él me dijo en su momento. General, yo creo en usted y en el general Sabión. Si a ustedes no nos hacen esta operación, solo nos toca persignarnos. Y fue así como yo informé al mando, como era mi deber de reportarle al general Sabión de que yo iba a hacer esa operación, y él me dijo, proceda inmediatamente, porque tenía que desplazarme con el Comando de Operaciones Especiales Cobra, que estaban al mando de él. También los técnicos de inspecciones oculares, los fiscales del Ministerio Público se fueron conmigo. No ocupé fiscales de allá de Lempira, no ocupé técnicos de inspecciones oculares de la policía de Lempira, no ocupé, solo utilicé un oficial de Lempira, solo un oficial. Entonces, esa operación se hizo lo más pronto posible, y el 31 de enero del 2014 salgo de Tegucigalpa como a eso de las 8 o 9 de la noche hacia Lempira. Llegamos como a las 3 de la mañana a la policía a coordinar por cualquier situación que se pudiera, pero ellos no sabían las operaciones que iba a hacer. El único que sabía quién iba a hacer esa operación era su servidor. Yo a los fiscales les dije, hay una operación de impacto en el sector de Lempira, tengo supuesto, solo le llamé supuesto información, pero de 100 creo que es un 100. Entonces, pues así como los fiscales nos fuimos para allá, y de cuando salimos de Lempira a las 3 de la mañana, llegamos como como 1 hora y media de trayecto, y tuvimos que caminar a pie más de media hora, casi 1 hora, pues. Caminamos todo el operativo para llegar a ese lugar. Los encontramos que ellos estaban descansando plácidamente, no nos esperaban, jamás esperaron que la policía iba a llegar, porque ellos tenían el control de la seguridad pública del sector, pero nunca se imaginaron
que iba a ser una operación dirigida desde Tegucigalpa. Y eso fue el éxito de esa operación. Porque si yo hubiese esperado una semana, yo creo que otro resultado nos hubiera tocado. De acuerdo con usted, definitivamente Lempira estaba controlado por Tony Hernández, por su hermano Juan Orlando Hernández y obviamente todos los policías, los fiscales que estaban en esta zona estaban confabulados. ¿Y por qué decimos esto? Porque ese es el modus operandi que la fiscalía ha narrado durante los juicios. Cómo movían de una posta a otra posta a las personas de confianza. Cuando llegaba, por ejemplo, a la posta de Copán, que era una de las más importantes en el tránsito de droga, llegaba una persona que no estaba alineado, que no estaba recibiendo el billete, pues Tony ayudaba a hacer los cambios del personal y ponía a los de confianza en estas operaciones. Y esto lo decimos basado en documentos. Y como en documentos nos basamos, en este momento les vamos a presentar un documento durante el juicio de Tony Hernández de los testimonios de Alexander Ardón. Cristian, es el documento, aquí lo vamos a poner. Ahí lo veo. Les vamos a proyectar esta página de la transcripción durante el juicio de Tony Hernández, las declaraciones de Alexander Ardón, para que usted se dé cuenta, en contraparte, por qué podemos afirmar que este narcolaboratorio, como bien lo ha dicho el señor Leandro Osorio, le pertenecía a Tony Hernández. Los testimonios dejaron muy en claro, y usted se va a dar cuenta, porque vamos a proyectar dos documentos. Uno acerca de los narcolaboratorios que Tony tenía con sus socios en Colombia y otro acerca de los narcolaboratorios en Honduras. No sé si es ese, Cristian. Ya lo pongo. Primero es el otro documento. Pero bueno, vamos a darle lectura a este documento que ya tenemos listo, porque hay un elemento muy importante en este desmantelamiento del narcolaboratorio que nos narra el señor Osorio. Hay que poner la atención. 2 personas que fueron capturadas, como bien usted lo dice, que plácidamente estaban descansando sin esperar en ningún momento que iban a llegar un operativo desde Tegucigalpa a desmantelar este narcolaboratorio, eran de origen colombiano. Y esto vamos a complementarlo para que usted comprenda. Aquí nada es coincidencia. ¿Por qué colombianos estaban en Honduras cuidando un narcolaboratorio? Bueno, aquí, en base a este documento, durante el juicio de Tony, de la declaración de Alexander Ardón, esta es la declaración de El Rojo, de Víctor Hugo Díaz Morales. Él menciona que Tony Hernández tenía un socio en Colombia y que Tony tenía su propio narcolaboratorio en Colombia, donde se producía la cocaína con el logo TH, que posteriormente era trasladada a Honduras. Entonces, Cristian, le vamos a darlo. Bueno, este documento es el documento número 99, del que es parte de la transcripción del juicio de Tony Hernández del pasado octubre del 2019, donde la fiscal Amanda Hall está interrogando a uno de los testigos de los cuales estuvieron presentes en el juicio. Como parte del tema que estamos hablando hoy de los narcolaboratorios y cómo esta incautación que en algún momento hizo el general Leandro Osorio viene a tener repercusión después, años después, dentro del juicio de Tony Hernández. Esto hay que dejarlo claro también, que esta información en Honduras sencillamente no se le dio la relevancia que se le tenía que haber dado, no tanto por el asunto de presidencial, porque ya sabemos que desde ahí es donde se origina el cartel, pero estamos hablando de las instituciones a quien en realidad les corresponde hacer su trabajo y que sencillamente no lo hicieron. En parte del interrogatorio, que está en inglés y lo voy a traducir, dice lo siguiente, dice: usted, dice, y el acusado, durante esa reunión, de esa reunión, dice, estamos en el párrafo 2, en esa reunión, dice, estaba el 5 y responde, en este caso, Víctor Díaz Morales. El Rojo. El acusado, o sea, Tony, le dijo al 5 que era un traficante colombiano quien tenía laboratorios con Tony Hernández. Esa es parte de la transcripción, ¿verdad? Hacen otra pregunta. Durante esta conversación que usted tuvo con Tony Hernández, que hablaban sobre el 5,
¿Hablaban sobre algún tipo de estampa que le ponían a la cocaína? Sí, responde. ¿Qué tipo de estampa? ¿Qué es lo que decía la estampa? Él decía, dice en el párrafo 15, el estampa era del acusado de Tony Hernández, que se producía, y este también era un narcolaboratorio que se producía en Colombia, lo cual también era de un narcotraficante que se llamaba el 5, que también dice era también dueño Tony Hernández, y tenía las marcas con las iniciales, como todo el mundo en Honduras lo conoce, como TH, que era similar al logo del Tommy Hilfiger. Sí, hasta ahí vamos a dejar este documento y ahora les vamos a presentar otro documento también durante el juicio de Tony, y esto se los presentamos ¿por qué? Porque mucha gente incrédula puede decir no, pero es mentira que esos narcolaboratorios eran de Tony. Bueno, usted se da cuenta, Tony ya tenía su socio en Colombia, que era el 5, ya producía cocaína en Colombia en este narcolaboratorio que también era de su propiedad, y vamos a decir coincidentemente, aunque no es coincidencia, 2 colombianos estaban en el narcolaboratorio en Lempira. Y mire usted, ¿para qué era utilizado este narcolaboratorio en Lempira? Según lo que describieron los testigos durante el juicio de Tony, era utilizado para arreglar los kilos de cocaína que llegaban dañados. O sea, aparte de que producían obviamente su propia cocaína, los kilos que traían desde Colombia, que vamos a decir eran de mayor calidad probablemente, o tenían mejores condiciones para producir la coca en Colombia, cuando llegaban a Honduras y estaban dañados, ahí los arreglaban. Claro, ahí es donde tiene todo sentido de que colombianos estuviesen en ese narcolaboratorio, porque el socio de Tony era colombiano y ahí es donde se producía esta droga. Y ahora le vamos a dar lectura a otro documento de manera rápida, señor Leandro, para seguir con usted, sobre los narcolaboratorios en Honduras, ya que ese es el tema que nos tiene el día de hoy aquí conectados, y le vamos a dar lectura también a este párrafo, perdón, donde Alexander Ardón habla acerca de que Tony tenía narcolaboratorios en Honduras, específicamente en el departamento de Lempira, tal como nos acaba el señor Leandro de narrar este narcolaboratorio en Iguala. Cristian. Sí, bueno, parte también de este documento, cuando ya con el señor Alexander Ardón. Este documento, a ver un segundito aquí, Este es el documento número 103 en la página 87, que es parte y vamos a darle lectura a lo que dice. Le hace la pregunta el fiscal a Alexander Ardón. ¿Usted tuvo acceso a algún laboratorio en Honduras? Responde Ardón, sí. ¿Qué tipo de laboratorio fue esto? Bueno, se utilizaba este laboratorio, dice, para reconstruir los kilos de cocaína que en algún momento venían mojados. ¿Usted en algún momento habló con Tony, el acusado, sobre estos laboratorios en Honduras? Sí, responde Ardón. ¿Dónde aproximadamente o cuándo aproximadamente usted habló con el acusado Tony de estos laboratorios que se encontraban en Honduras? Le pregunta a la fiscal. Y él contesta, alrededor del 2011. Usted dice que el acusado le habló sobre estos laboratorios. Él pregunta, no entiendo la pregunta. Usted habló que el acusado le había dicho a usted sobre estos laboratorios. Yo le pregunté a Tony, le dice Ardón, que si él tenía un laboratorio en Lempira. Le pregunta a la fiscal, ¿esto lo que usted está hablando es en el departamento de Lempira? Y dice Ardón, sí. Seguimos hasta parte, ya voy a terminar. Usted le respondió la pregunta al acusado. Es que Tony me dijo que él tenía un laboratorio en Lempiras. Entonces el acusado le dijo sobre algo que estaban utilizando algún laboratorio en Lempiras. O sea, ¿qué es lo que hace aquí la fiscal? Trata de que al jurado
le quede en la retina y lo que está escuchando, que el señor, o sea, el acusado en ese momento, que era Tony, tenía un narcolaboratorio en La Empira. Sí, él me dijo que ese narcolaboratorio o este laboratorio era para reconstruir los kilos de cocaína que estaban mojados. Este tipo en este caso, hay que recordar que dentro del juicio, señor Leandro, nosotros fuimos testigos, estuvieron 3 fiscales. Entre ellos se encontraba el señor Emil Bob, la señora Amanda Hall y el señor Jason Richman. Vamos a decir que ellos eran los fiscales adjuntos, pero nunca se encontró en ese momento, como muchos han de pensar, el señor Jeffrey Perman. O sea, él era el fiscal, pero estos eran los, vamos a decir, los fiscales adjuntos. Y en el primer documento que acabamos de leer fue la señora Amanda Hall, vamos a decir, haciéndole las preguntas, en este caso a Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, y en este último documento que le damos de lectura, cuando ya se está hablando de un laboratorio en La Empira, el departamento de La Empira, ya estamos hablando un interrogatorio que hace el señor Emil Bob al señor Chande, como se le conocía allá en Honduras, al señor Alexander Ardón. Así es. Señor Leandro Osorio, ya leímos ambos documentos. Uno en relación a los narcolaboratorios de Tony en Colombia y otro en relación a los narcolaboratorios de Tony en Honduras. Le hago la pregunta. ¿Qué sucedió con las personas que fueron capturadas durante este desmantelamiento, esta operación que ustedes hicieron en este narcolaboratorio? Estos 2 colombianos y el otro, la otra persona de nacionalidad hondureña. ¿Qué pasó con ellos después de que son capturados? Increíblemente, y si esto es solo para hacer una película de ficción, no estuvieron ni 2 meses privados de libertad, con un laboratorio como evidencia, con armas, con vehículos, con generadores, con evidencias documentales, testificales, técnicas. No estuvieron ni 2 meses privados de libertad. Nadie sabe dónde están. Y es increíble, pero sí, en nuestro país hay miles y miles de hondureños por una libre marihuana detenidos, privados en las cárceles de Honduras. Entonces, eso es lo irónico. No tuvieron ni 2 meses cuando esos colombianos se fueron del país. Nadie sabe de ellos. Están tranquilos, están disfrutando en Colombia de esta película que vieron aquí en Honduras. Entonces, eso es lo que indigna de los operadores de justicia. Pero ¿qué puedo esperar de los operadores de justicia? Estaban amenazados, temerosos. ¿Y quiénes son los que ponen los operadores de justicia? Los padres de la patria. Así es. Aquí viene una pregunta, vamos a decir, fundamental en esta transmisión, ya que si no basta con la idea de que los narcolaboratorios, este narcolaboratorio estaba en La Empira, zona de donde es originario Tony Juan Orlando, que habían unos colombianos cuidando el narcolaboratorio, que la fiscalía dijo durante el juicio que Tony tenía narcolaboratorios en La Empira. Pues si todas estas pruebas, vamos a decir, o estos cabos no son suficientes, con esta pregunta vamos a aclarar muchas cosas y ponga usted atención. Señor Leandro Osorio, ¿quién representó o defendió a estos colombianos en Honduras? Un bufete muy famoso en La Empira, el bufete Hernández Alvarado, manejado por Tony Hernández. Así. Ahí está. Así de sencillo, así de fácil. Pero de una manera, cuando se dieron cuenta que estaban detenidas estas personas, inmediatamente representantes legales de que representaban a estas personas como apoderados legales del bufete de Tony Hernández. Algo que no necesita ser muy inteligente para poder determinar la vinculación de este narcotraficante a gran escala, no es a pequeña escala, sino que a gran escala en nuestro país. Vamos a poner según documentos, y lo recién lo leímos, que es parte de las acusaciones de la Fiscalía, esta conversación que tuvo en su momento
Alexander Ardón con Tony Hernández fue en el 2011. La incautación que usted hace, si no me equivoco, fue en el 2014 o 16. 2014, 31 de enero del 2014. O sea que este narcolaboratorio ya tenía rato de estar ahí en el PIB. Este narcolaboratorio produjo gran cantidad de producto para exportar. Así, entonces sí, pero lo importante y lo interesante es que ningún operador de justicia dijo presente. Y les voy a decir algo. Qué casualidad, no sé si ustedes se han investigado, que la mayoría de los jefes que han estado en la Empira posteriormente son generales. Claro, y obviamente de eso hay una vinculación porque necesitan tener a las personas clave, señor Osorio, en los puestos fundamentales para llevar a cabo sus actividades criminales. Y esto no es algo que usted o yo nos estamos inventando, es algo que quedó evidenciado en el juicio de Tony, donde los testigos mencionan que Tony movía a los que no estaban alineados y ponía a sus hombres de confianza en los puestos clave. Por eso, porque cree usted que en su momento también Juan Carlos Bonilla, que más adelante vamos a hablar de ese tema, según documentos de la Fiscalía, Juan Carlos Bonilla fue ascendido también a jefe de la policía, ya que estaba llevando a cabo actividades criminales para el cartel Hernández Alvarado. Acabamos de hablar nosotros, y el señor Osorio nos acaba de dar una información fundamental en esta historia de los narcolaboratorios, donde estos colombianos eran representados por el bufete de Tony. Aquí nosotros tenemos, para reiterar esta información, para que usted se dé cuenta que nosotros no hablamos por hablar, sino con pruebas, le vamos a presentar un documento que ya está publicado ahí en sus pantallas, que es del Ministerio Público. Ahí usted puede ver con los sellos de recibido y con todo el trámite específico. En este documento vamos a dar lectura a una parte que es la que nos interesa en esta situación sobre quién representaba a estos colombianos. Para los incrédulos, para los que piensan que es que nosotros inventamos información, aquí les vamos a decir. Y primero, Cristian, vamos a poner esta parte porque habla de quiénes eran los capturados, ¿no? Dice, preguntado para que diga, ¿tuvo usted asignado en el caso contra el señor Rubén Darío Pinilla y otros por el supuesto delito de cultivo de plantas estupefacientes en perjuicio de la salud del Estado y por el delito de tala y aprovechamiento ilegal de productos forestales en perjuicio del medio ambiente? O sea, esta es parte donde ya sale en este documento mencionado lo que es el señor Rubén Darío Pinilla. Y este documento es del Ministerio Público de Honduras. Abajito les vamos a mostrar... Esto, aquí en amarillo aparece que esto fue, según aparece, pero aquí a la fecha como que no coinciden, porque ahora dice el día 24 de julio de 2013, en que se detuvo a los señores Rubén Darío Pinilla y Freddy Hernán Roldán. Este es un documento del Ministerio Público, don Leandro, pero usted menciona que esto fue en el 2014. 14, temor a equivocarme. Quizás creo que fue entre 2000, no sé si en 2014, pero hay ese error, pero eso no importa. Yo creo que aquí queda más que claro, con la fotografía de Rubén Darío Pinilla, ahí no hay pérdida, y ahí está, es la fotografía que ustedes mostraron, el más alto, ese es Darío Pinilla. Entonces no hay ninguna duda. Si alguien tiene duda, ahí está el laboratorio también de Tony, y ahí están las fotografías, ahí está ya lo dije yo cómo estaba compuesto el laboratorio. Entonces ahí no queda ninguna duda. Quizás es un error de forma, pero no de fondo. Claro. Mire usted esta parte, y ahí la va a leer ahorita en este momento Cristian, pero para los incrédulos que piensan que Tony, bueno, por si las pruebas no sean suficientes, aquí el documento del Ministerio Público, vea usted lo que nosotros acabamos de hablar con el general Osorio. En el mismo documento del Ministerio Público es preguntado para que diga, ¿tiene conocimiento de que estas personas de nacionalidad colombiana pagaron dinero tanto a los fiscales como al juez y policía para salir en libertad? Vamos a leer esa parte de nuevo, ¿verdad? ¿Tiene conocimiento de que estas personas de nacionalidad colombiana
pagaron dinero tanto a los fiscales como al juez y policía para salir en libertad? Contesto. Mi persona en ningún momento tuvo contacto físico o comunicación con los señores Rubén Pinilla, Hernán Jiménez. Hay que dejar claro que este documento es una denuncia que hace un fiscal. O sea, que el fiscal, este fiscal, vamos a mencionar el nombre después, le estaban echando el clavo al hombre. Y es que resulta que hubieron varios fiscales aquí que hicieron los locos con este tema de Tony Hernández. Pero seguimos otra vez a hablar de... Y contesta el fiscal. Mi persona en ningún momento tuvo contacto físico o comunicación con los señores Rubén Pinilla y Hernán Jiménez. La única vez que los vi fue en la audiencia de imputado y en la audiencia inicial, los cuales eran representados por el bufete del abogado Tony Hernández, hermano del presidente de la República de Honduras. Así es, señor Leandro Osorio, ¿qué nos puede decir acerca usted de lo que acabamos de dar lectura en este documento del Ministerio Público? Tómele usted que está en su casa, captura para que vea las pruebas. El bufete de los Hernández Alvarado representó a dos narcotraficantes colombianos que estaban cuidando el narcolaboratorio en La Empira, o sea, por si fuera poco, ahí donde todas las piezas ensamblan. ¿Qué nos puede decir acerca de este tema, señor Leandro Osorio? Pues que las evidencias son más que contundentes. Yo creo que hay gente que no quiere ver la realidad que mira, y no es con chisme, no es porque me quiero inventar. Ahí están las evidencias, ahí están detenidos por la DNIC, ahí están detenidos por el Comando de Operaciones Especiales Cobras, ahí están las evidencias contundentes que ahí que presentaron ustedes, donde está el laboratorio, donde con todas las tecnologías de punta, con generadores, con armas, con vehículos y con todas las evidencias. Y inmediatamente el bufete de Tony Hernández se hizo presente para defender a estos colombianos. Entonces, yo creo que es muy difícil poder defender lo indefendible. Yo creo que las pruebas son contundentes, más que claras, más que evidentes. Entonces, no hay ninguna duda en que la realidad de estos laboratorios y la vinculación de este narcotraficante a gran escala. Así es. ¿Nos puede usted comentar, señor Leandro Osorio, si usted conoce de otros narcolaboratorios que hayan sido incautados o que hayan estado operando en Honduras? Varios, uno de ellos en el sector en el departamento de Cortés, la mayoría del departamento de Cortés, para ser más exacto, sin temor a equivocarme, en el sector de Choloma, creo, sin temor a equivocarme, Choloma, y otro por los cerros ahí de San Pedro Sula, donde, bueno, ahí está, donde se incautaron también, supuestamente uno de estos laboratorios era de Giovanni Puente, y donde está vinculado varios personajes de este país. Entonces, eso no hay ninguna duda sobre la vinculación de estas estructuras criminales, definitivamente, y ese es un laboratorio, creo que sin temor a equivocarme, en Choloma, no sé si estoy equivocado, y otro creo que en Omoa. Así es, este narcolaboratorio efectivamente es el de Choloma, es el narcolaboratorio que la Fiscalía asegura que era de Giovanni Fuentes y de Juan Orlando Hernández. Ya comprobamos a lo largo de esta transmisión que Tony Hernández tenía sus narcolaboratorios en La Empira, que estaban en estos narcolaboratorios socios colombianos cuidándolos, y que además de esto, estas personas al ser capturadas fueron defendidas por el bufete de Tony Hernández, y inmediatamente, como bien lo dijo el señor Leandro Osorio, no pasaron ni 2 meses presos, cuando ahora pues deben de estar de regreso en Colombia tranquilamente, como que no pasó nada, porque ahí se movieron las piezas del poder. ¿Y por qué decimos esto? Los fiscales que fueron posteriormente asignados al caso de estos muchachos colombianos, en su momento el Consejo de la Judicatura presentó una gran cantidad de sanciones contra fiscales en Honduras, y estas personas fueron exentas. En ningún momento se les presentó ningún tipo de señalamiento,
requerimiento fiscal, nada, porque bueno, ahí así es como se pagan los favores en Honduras. Vos me ayudás y yo te ayudo a que no pase nada, a que no te investiguen, a que estés totalmente exento de la justicia. Y algo que hay que decirlo, que claro, esta imagen que tenemos, y ustedes lo pueden ver, gente en Honduras, aquí en Estados Unidos, a todas aquellas personas que le tenemos amor al país, porque esto es un tema muy delicado. Uno no puede andar ahí con papadas, estar calumniando a las personas. Ustedes pueden ver esta imagen que en la parte de arriba tiene una franja azul que vamos a decir que ahí es donde esto es parte de una de las pruebas que presenta la Fiscalía o que va a presentar en el juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez. Y ahí aparece el caso 15 CR 379, documento 224-1, presentado el 8 de enero del 2021, página 3. Esto que usted está viendo, gente en Honduras, y la gente que se encuentra aquí en Estados Unidos y en otros países, esta fotografía la van a presentar en el juicio, porque es parte de la evidencia de la Fiscalía, ya que este es el narcolaboratorio de Juan Orlando Hernández, allá en Choloma, probablemente fue en Omoa o en Cerro Negro, creo que había también una propiedad de Giovanni Fuentes Ramírez, en uno de esos dos lugares. Entonces, esto es parte, ¿verdad?, de ello. Sí, señor Leandro Osorio, abordado ya este tema del narcolaboratorio en Choloma, de que la Fiscalía le liga directamente a Juan Orlando Hernández con la producción de cocaína en este narcolaboratorio asociado con Giovanni Fuentes, protegido por miembros de la fuerza policial, y donde dentro del caso de Giovanni Fuentes se narra que la persona que realizó la incautación de este narcolaboratorio, tristemente después fue asesinado, torturado y desaparecido su cuerpo. Y esta persona fue identificada por los mismos compañeros de la policía. Por eso es que nosotros admiramos su valor al venir acá a medios de comunicación también en Honduras y hablar sobre toda esta información, ya que colegas suyos, personas que también se fueron por la línea de la ley, terminaron en destinos fatales. Y nosotros con esto también queremos decirle, nosotros esperamos que exista protección en Honduras para su persona y que quede evidenciado de que al final, pues, las personas que hablan la verdad terminan en situaciones muy lamentables, y esto es algo que nosotros condenamos. Pero me gustaría saber, señor Leandro, ¿qué opinión tiene usted acerca de toda esta información que se está revelando en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y que involucra directamente ya a Juan Orlando Hernández con la producción de cocaína, con el tráfico de drogas y con pertenecer a esa estructura criminal, teniendo inclusive narcolaboratorios en el área de Choloma? Yo creo que según las fuentes de información hay evidencias documentales, hay evidencias técnicas que involucran a CC4 en estas acciones. Entonces, aquí puede deslindarse por los medios de comunicación que los tiene controlados, pero en Estados Unidos allá no va a poder comprarnos el silencio de ningún medio de comunicación, ni de ningún juez, ni de nadie. Entonces, si admitieron algunas pruebas el juez a través de la Fiscalía, yo creo que no hay ninguna duda. Y entonces, acá en nuestro país, lo que pasa es que aquí, si ustedes no nos alimentan, si no nos alimentamos con información que ustedes nos dan, entonces acá poco o nada nos damos cuenta, y aquí nos dicen lo que nosotros de repente queremos escuchar. Pero sin embargo, yo creo que no queda ninguna duda de la participación de esta estructura criminal y corrupta y tirana de este país. Ahora, parte, como usted decía, hace un par de días atrás, lo que fue la Corte en el Distrito Sur en Nueva York admitió las pruebas que presentó la Fiscalía en contra de Giovanni Fuentes Ramírez. Y esto hay que dejarlo claro, porque es que desde Casa Presidencial se está manejando, vamos a decir, esta manera absurda de decir que son los delincuentes que están hablando aquí en Estados Unidos. Y nosotros vamos a dejar claro, porque nosotros le damos seguimiento a estos casos,
especialmente en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez, el señor se ha declarado inocente. O sea, el señor por eso va a ir a juicio. El señor no ha dicho absolutamente nada. Este es otro Tony, pues que va a juicio. O sea, el hombre va queriéndole ganar a la fiscalía. Cristian y Gabriela, pero si ustedes, no sé si han investigado que el hermano de Giovanni Fuentes es candidato a diputado por un partido. Justo nosotros, señor Leandro Osorio, publicamos esta información, pusimos toda la documentación respecto a la candidatura en la corriente de Narria Fura que está llevando este señor Cristian Fuentes, y producto de esta situación, él nos comenzó a escribir a nuestra página, comenzó a, de una manera, vamos a decir, hasta sutil amenazar, porque nosotros estábamos publicando todo esto respecto a su candidatura. Hay que decirlo, desde el momento en que usted va en una planilla de candidato a diputado, la información es pública, usted está expuesto al escrutinio de las personas. Nosotros en ningún momento hemos dicho que Cristian Fuentes es un narcotraficante, esto lo dejamos en claro, jamás acusaríamos, porque no somos fiscales, porque no somos jueces y porque no somos la entidad encargada de investigar. Lo que sí nosotros señalamos es que a pesar de que en Nueva York se está llevando un juicio contra su hermano por posibles vínculos con el tráfico de drogas, se inscriba en las planillas a una persona que no tiene un vínculo criminal, hasta el momento no hay ningún tipo de información que esto lo determine, pero sí hay un vínculo familiar. Y a esto, por lo menos a mí, yo me abstendría de participar en política si yo sé que un familiar cercano está pasando por un proceso judicial por un tema tan delicado como narcotráfico. Aquí es donde tiene que venir el escrutinio de la población, qué personas van en esas planillas, y por eso nosotros hemos sido reiterativos en este tema. Hablando un poquito sobre eso, y mire qué bueno que usted lo mencionó, don Leandro, porque el señor Cristian Fuentes, que es hermano de Giovanni Fuentes, va para una candidatura de diputado en el departamento de Cortés del movimiento de Narria Fura. Resulta que no solo es el que va buscando una diputación, sino que también es coordinador de campaña del que va de alcalde para el departamento, para el municipio de Choloma. Bueno, ahora, ¿quién cree que es parte de ese grupo de la campaña? El señor Reinaldo Economo. Bueno. Ahora, mire lo que le voy a decir. Reinaldo Economo tampoco vamos a decir que es un narcotraficante, pero es parte de esa estructura criminal, porque no lo decimos nosotros. Podríamos presentar un documento tal como lo hemos hecho, donde Cachiro dijo que le hizo una llamada a Reinaldo Economo. Es más, Reinaldo Economo le ayudaba con el asunto. A sobornar jueces, fiscales, según lo que dice la información. Cualquier asuntito que tuvieran los cachiros, don Economo, ¿verdad? Era el bueno en eso. Ahora, aparte de eso, a cambio de camionetas blindadas, el señor Economo imagino que las ha de tener guardadas. Y ahí es bien interesante este tema, porque dentro del juicio se habló de un complot para asesinar a Juan Orlando Hernández de parte del cartel de los Valle. Los cachiros eran parte de toda esta estructura, pero los cachiros ya no iban a participar en este complot porque ellos ya estaban informando a la DEA. Ahora, recuerdo que en el juicio se habló de que esa información hubo una llamada entre David Leonel Maradiaga, Juan Orlando Hernández y Reinaldo Economo. Eso lo narra la fiscalía. Lo narra la fiscalía. Pero Juan Orlando Hernández ya estaba medio temeroso, ya no recibía la llamada directa, es como que está aquí al lado y dice, ¿qué está diciendo Davis? No, pues mire, y lo ponen en speaker y le dice Davis, jefe, no, usted no se preocupe, mire que usted ya sabe que vamos con todo con usted, aquí le estamos apoyando a Carmen Rivera, a la señora que también va de diputada en el departamento, no la diputada hoy día. Carmen Rivera hoy va buscando la alcaldía en uno de los municipios en Atlántida. Aquí le estamos apoyando, dice también, a Oscar Nájera. O sea, lo que el cachiro, de la manera como se dirigía a Juan Orlando Hernández, era como como decimos nosotros allá en la calle, de alero, pues, de buenos amigos. Así como de camarada.
momento dijo el cachiro, no hombre, si es que don Jaime me llamó, me dijo, venite vos que te van a sacar ese billete, vení a sacarlo antes de que lo vengan a traer. Así de amigos. Ajá, ¿qué más nos podría agregar respecto a ese tema, señor Leandro? Bueno, lo que yo he encontrado en informaciones es que hay información muy importante que va a ser presentada en las cortes y pruebas, como dije, testificales y técnicas. Técnica me refiero, cuando es técnica, es fotografía, cruce de llamadas, como también documentos de diferente índole, que supuestamente ellos se jactan de que tienen esta información y que va a ser pública en su momento procesal oportuno. Así es, señor Leandro. Usted nos comenta que también estuvo al frente de otras capturas importantes. Nos comentaba que formó parte de las personas que llevaron a cabo la captura del Porquis. ¿Qué nos puede hablar sobre ese tema? Así es, la Policía Nacional hizo esa operación en el 2015. En el 2015, un día domingo del 17 de diciembre del 2015, en una operación que se hizo en el campo Patria Maratón, donde se detuvieron a aproximadamente 44 miembros de la estructura criminal de la EMS, donde se agarró los cabecillas y el segundo en mando de esa organización. Uno de ellos, el cabecilla número 1, era Alexander Mendoza, alias Porquis, y el otro era, solo por el alias, me acuerdo, el Landwehr, que hace como 3 semanas le dieron muerte en una de las cárceles de máxima seguridad acá en el sector de Portalanga, en ese sector. Entonces, esa operación fue dirigida por la Policía Nacional, pero usted, si usted ve un programa en 30-30 en febrero, creo que el 14 o 13 de febrero del año pasado, las Fuerzas Armadas dicen que ellos hicieron esa operación y le mienten al pueblo, se mienten ellos mismos, cuando eso fue la Policía Nacional. Ahí podemos ver el operativo para liberar al Porquis. Sería bueno que se investigara quiénes ordenaron ese traslado del Porquis el mero día de la amistad, el 14 de febrero del año pasado. Ese día fue la operación Libertad del Porquis. Sería bueno que investigaran quién tenía el control del Porquis en el presidio y quién fue que ordenó trasladar al Porquis ese día. Que investiguen a los secretarios que recibieron el requerimiento fiscal para llevar la audiencia ese día. Y se van a llevar sorpresas definitivamente. Entonces, el día que se captura a este individuo, el 17 de diciembre, un día domingo, el 31 de diciembre de ese mismo año, a las 11:30 de la noche, salió con permiso de un coronel del ejército y fue recapturado por el Comando de Operaciones Especiales Cobras a las 11:30 de la noche. Es más, en el campo Patria Maratón, perdón, en una clínica de San Pedro Sula, fue recapturado por la institución policial nuevamente. Estaba la esposa, según la información, estaba la esposa ahí y la verdad que no tenía nada. Y él andaba con un privado de libertad que le sirvió de guardia de seguridad. Y según las informaciones dio una millonada importante a un miembro del ejército. Y como dije, fue recapturado por la Policía Nacional. No fue por el ejército, que ellos se afanan de que dicen que ellos hicieron esa operación. No, eso fue la Policía Nacional, eso fue el Comando de Operaciones Cobra, que posteriormente fue desmantelado por este régimen. Entonces, hay mucha tela que cortar ahí y según las informaciones, el Porquis está relajado, tranquilo y sin ningún problema, ¿verdad? Posteriormente,
que investiguen también, que no nos han contado, porque aquí no hay investigación, cómo fue la muerte de Magdaleno, bueno, que todo el mundo sabe, cómo fue la muerte del abogado Pinto, cómo fue la muerte del sargento Armas en el Marillal, antes de llegar a Choluteca, y otras muertes que se han dado. Entonces, aquí no nos han contado toda esa información, pero ¿qué podemos esperar cuando el control total de la investigación lo maneja la fuerza pública, lo maneja las Fuerzas Armadas, cuando ellos, la verdad, que no tienen competencia para dirigir la investigación? Entonces, por el momento, no vamos a ver luces de esta muerte, múltiples muertes que hay, como también la del Porquis. No creo que nosotros vamos a ver la recaptura del Porquis. Miraba en el video ahí, general, un sujeto que iba con con una túnica negra, según nosotros, información que tenemos, era el Porquis, y dentro de esa túnica llevaba armas. Mi pregunta es esta: ¿esto es normal en Honduras, que llevan a las personas así con túnicas? O sea, no sé, o sea... Esto es parte del procedimiento normal. Es parte del procedimiento. Yo le pregunto... Nada que ver. Una persona tiene que ir enchachada de pies y manos. Esta es una operación como de Netflix, definitivamente. Han jugado con la inteligencia de nosotros los hondureños. Han jugado y siguen jugando. Esa es una película de Netflix. Yo le llamo una película de Netflix, y la hicieron bien bonita. Aquí tenemos buenos actores y buenos personajes para hacer películas. Sinceramente, que me gustó esa película de Netflix. Mírelo ahí, o sea, es que, o sea, que esta cosa era como que iba a ser al estilo de Halloween. A mí lo que no me quedó claro es mire usted la condición atlética de las personas que le liberan al Porquis. Dígame bien, eso no es cualquier persona que se puso un uniforme. Ahorita me voy a poner botas. No, mire cómo agarran el fusil. Son personas adiestradas en operaciones especiales. No es... Mire, los mareros agarran como que fuera leño en la pistola, como que fuera un leño que se lo van a echar al hombro. Estas personas son grupos SWAT. No son personas así improvisadas, son personas formadas y capacitadas en operaciones de intervención. Entonces, pero a nosotros nos han contado una película que, sinceramente, pero ni Netflix hace ese tipo de películas. Así es, ¿no? Si la trama en Honduras está diseñada a tal manera que aquí es donde la realidad supera la ficción. Creo que ni todas estas narcoseries que existen, narcoseries criminales, se comparan con lo que está pasando hoy en Honduras, donde tenemos un narcoestado y un presidente que ni Pablo Escobar logró asumir la presidencia en Colombia, pero aquí en Honduras nosotros sí tenemos un presidente impuesto por medio de fraude que llegó hasta la presidencia y al mismo tiempo manejando negocios de tráfico de drogas. Pero ¿usted cree, porque aquí con todo esto que vemos en este video se nota que hay una mano de gente poderosa detrás de la liberación del Porquis? ¿Usted cree que hayan personas poderosas, al igual que nosotros asumimos, detrás de toda esta, vamos a decir, operación montada al estilo Hollywood? Ese fue regalo del Día del Amor y la Amistad que le dieron al Porquis. Lo trasladaron el 14 de febrero del año pasado a una audiencia en El Progreso. Pero yo reto a las unidades de investigación que le cuenten al pueblo hondureño y al mundo entero quién ordenó el traslado ese día, quiénes sabían de esa operación. Solo sabían 2 personas de esa operación. Y son personas, no son particulares, son personas que utilizan botas. Entonces, solo habían 2 personas. Dígame, para llevar a esa persona con una peligrosidad tremenda, tenían que sitiar El Progreso, pero iba como que fuera una persona común y corriente. Entonces, juegan con la inteligencia de nosotros, juegan con la inteligencia de los hondureños, pero
yo espero que algún día se investigue de fondo estas operaciones, estas acciones. Yo estoy seguro que van a haber sorpresas grandísimas en este país. Señor Leandro Osorio, ahorita tenemos en la pantalla vamos a decir, un trabajo que Pro Honduras Network ha hecho haciendo el enlace de cómo está más o menos constituida la estructura criminal. Ahí faltan muchas fotografías, pero pusimos personas clave en todo este esquema de narcotráfico que se ha llevado a cabo en Honduras. Nos gustaría hacerle una pregunta. Usted puede ver ahí que bajo la foto de Juan Orlando Hernández está Tony, acompañado por otras dos personas. Una, pues, tenemos ahí con un signo de interrogación, porque es el primo Hernán Hernández, quien también, según la Fiscalía en Nueva York, es parte de la policía. Y por el otro lado tenemos a Mauricio Hernández Pineda, quien también es primo de Juan Orlando y que también es miembro de la policía. Estas personas, según la Fiscalía, ayudaron a Tony Hernández y a Juan Orlando a brindar información de retenes, de radares, y pues todo lo necesario para llevar a cabo estas acciones de narcotráfico. Pero tenemos también a una persona en la mano izquierda, al final, que es Juan Carlos Bonilla. Juan Carlos Bonilla fue pedido en extradición. Según los fiscales, no según Pro Honduras Network, Juan Carlos Bonilla llevaba a cabo las actividades de sicariato del cartel Hernández a nombre de Juan Orlando y de Tony Hernández. Está pedido en extradición, en su momento brindó declaraciones en Honduras, pero existe esa duda porque al menos acá en Estados Unidos no hay un informe oficial que diga que Juan Carlos Bonilla está cooperando, que se entregó. No hay ningún tipo de información, por lo que nosotros asumimos que todavía no está aquí en custodia de la Fiscalía, porque al momento en que existe una rendición por parte de una persona que está pedida en extradición, hay un protocolo e información que se revela. Ahora, señor Leandro Osorio, ¿qué nos puede decir usted? ¿Qué información tienen ustedes? ¿Cuál es el paradero del tigre? O vamos a decir, ¿qué es lo que ustedes piensan o qué se maneja en el ambiente sobre el tigre Bonilla? Yo en su momento lo dije públicamente en varios medios de comunicación, que le recomendaba que hiciera los acercamientos a la embajada norteamericana para que lo salvaguardaran la vida. ¿Por qué? Porque él ya se convertía en enemigo público ya aquí en Honduras, porque él es una persona que maneja información muy importante y con documentos, con pruebas fehacientes. Él es una persona muy ordenada en ese sentido, en que maneja información y la maneja con evidencia. Tengo entendido en Honduras anda una información que solo esa información no está procesada, de que supuestamente un comando armado llegó a una propiedad que supuestamente tiene él en un lugar, en un departamento de aquí de Honduras, donde supuestamente le podrían haber dado muerte, ¿verdad? Pero eso solo es información, nada más, falta corroborarla y no sabemos el paradero de él, definitivamente no lo sabemos, solo es información que falta procesarla y para verificar a ver si es cierto, como también no descartemos que pueda estar en otro país acá y que él pueda hacer los acercamientos para irse para Estados Unidos. Así es, como bien usted lo menciona, la posibilidad existe. ¿Y por qué decimos que existe esta posibilidad? Porque quedó claro en el juicio también de Tony la participación fundamental que la Fiscalía podía obtener por parte de Magdaleno Mesa. Y esta persona, luego de que fueron presentadas las narcolibretas durante el juicio de Tony Hernández, en una cárcel de máxima seguridad, como todos bien conocen, fue asesinado de una manera brutal. Obviamente ahí tuvo que haber mano negra en esta situación, porque no es posible que de una manera tan, vamos a decir, también al estilo Hollywood, a esta persona le hayan dado, lo hayan asesinado en una cárcel de máxima seguridad, y de la misma manera también asesinaron a un hijo de uno de los líderes del cartel de los Valle Valle. ¿Por qué le mencionamos esto? En los documentos del caso Giovanni Fuentes Ramírez, la Fiscalía presenta informes sobre estos dos asesinatos. ¿Por qué cree usted que lo hacen? Para dejar en evidencia que en Honduras, quien puede brindar información, quien puede servir como testigo, quien está dispuesto a brindar acá declaraciones, es eliminado para evitar que sirva como componente para llevar a cabo todo un juicio en contra de Juan Orlando y de otras personas que están vinculadas
con el crimen organizado en Honduras. Entonces aquí la teoría que usted nos acaba de decir, señor Leandro, mientras el tigre no aparezca dando declaraciones o mientras no nos demos cuenta aquí en la Corte del Distrito Sur de Nueva York que efectivamente se entregó o que está brindando información, el paradero es desconocido y cabría la posibilidad definitivamente que esto haya sucedido, ya que no se ha vuelto a saber absolutamente nada en ningún medio ni en ningún tipo de comunicación respecto al paradero de Juan Carlos Bonilla. Yo considero, por lo menos, y esto a nosotros nos han preguntado, general, que siempre nos preguntan muchas personas en Honduras, medios de comunicación, que si tenemos nosotros algún tipo de información del paradero del señor Juan Carlos Bonilla. En este caso, nosotros podemos, lo decimos, vamos a decir, con bastante criterio, por lo menos con información que nosotros hemos obtenido de otros casos. ¿Y cómo se van manejando esos casos? Es la siguiente manera. Cuando ya hay una, vamos a decir, que se presentan cargos desde estas fiscalías federales de aquí en Estados Unidos a cualquier persona allá en Centroamérica y especialmente en Honduras, regularmente lo que nosotros hemos visto que es como que se repite el patrón, es que estas personas se entregan en un país cercano, en Centroamérica, o viajan a Estados Unidos, porque del hecho cuando ellos ya se entregan, la sentencia se acorta. Claro. Porque es que ya es una entrega voluntaria. Aparte de ello, muchos de ellos tardan bastante tiempo en la negociación en que la fiscalía les puede colaborar. Es que también la fiscalía puede colaborarles o les puede ayudar en qué situación, depende qué vos me vas a dar. Claro, ¿verdad? así es. Ahora, en el caso de David Leonel Maradiaga, nosotros lo hemos dicho que es el testigo estrella y junto a su hermano Javier, aquí en la fiscalía, porque estos les dieron a todos, pues, o sea, le digo a la fiscalía, ¿a quién querés? O sea, y es más, con videos y de lo que ya sabemos que se ha dado. Ahora, en el caso de Juan Carlos Bonilla, nosotros tenemos por lo menos ese análisis que podría estar en un país allá a los alrededores de Honduras, pudo ella haberse entregado aquí. Lo que pasa es que la fiscalía tampoco es que tira así vamos a decir, de golpe, cuando no le conviene, porque nos hemos dado cuenta. Tenemos el caso de Giovanni Fuentes Ramírez, que no fue mencionado en ningún momento en el caso de Tony Hernández, y de repente un 3 de marzo salen con la bomba, que este hombre era parte de ese engranaje de estructura criminal de Tony Hernández y Juan Orlando Hernández. Entonces, cualquier, por lo menos oficial, no se dará, no sabemos nada. Ahora, esto hay que decirlo. Esa liberación que le hicieron a este señor, alias El Porky, eso no fue de gratis. O sea, el hombre lo liberaron era porque tenían algún tipo de agradecimiento con el hombre. Este asesinato que se dio con el señor Magdaleno y personas alrededor de Magdaleno, el dueño de las narcolibretas, es muy probable que tengan mucha relación. Si ustedes se fijaron en ese video grotesco, hay dos, les acabamos de mostrar un video que el señor Leandro nos acaba de decir, estos que estaban ahí no eran mareros, estos eran tipo SWAT, es que se les nota, ¿verdad? Ahora, pero si usted ve el asesinato del señor Magdaleno, eso sí era marero. Eso sí, eso sí. Es que la manera como actuaban, entonces, ¿qué me dice a mí? Que bueno, los mareros hicieron el mandado acá y la recompensa por otro lado. Ahora, eso es lo que se podría manejar de esa manera, ya que como todo cartel tienen sus sicarios, ¿verdad? Claro. Sí, señor Leandro, para complementar esta información y también referente a este tema, sabemos que, como le pusimos en el esquema, Mauricio Hernández Pineda y Hernán Hernández, primos de Juan Orlando, estuvieron involucrados, miembros de la policía que brindaron información. Según la Fiscalía, actualmente Mauricio Hernández Pineda está definiendo un posible acuerdo para declararse culpable. Hay dos escenarios posibles. Se declara culpable y no brinda información al estilo Fabio Lobo, o se declara culpable y decide colaborar
para reducir su condena y pasar poco tiempo en la cárcel, se convierte en un testigo colaborador. ¿Qué podría testificar Mauricio Hernández Pineda? Mauricio Hernández Pineda, según todos los relatos en el juicio de Tony Hernández, estuvo presente en las reuniones donde el Chapo Guzmán le entregó $1 millón a Tony para financiar la campaña de Juan Orlando Hernández. Estuvo presente en reuniones con otras personas también de mucho poder en Honduras y de la clase política en Honduras. Entonces, si este señor decide colaborar, podría entregar información fundamental para terminar de hundir también toda esta estructura criminal. ¿Qué opina usted, señor Leandro Osorio, de que varios policías ya estén aquí enfrentando procesos judiciales? Y en el caso particular, ¿qué opina usted de esta situación de Mauricio Hernández Pineda, que ya está aquí en la Fiscalía y que es primo de Juan Orlando Hernández? Mauricio Hernández Pineda, su tiempo de que laboró en la policía, solo fue asignado en el sector de Copán, el sector de Santa Bárbara, Lempira y Ocotepeque. Nunca estuvo en otro departamento que fuera lejos de ese sector. Entonces, yo considero que es un testigo estrella porque conoció tantas cosas, participó en tantas reuniones, porque el Chapo se daba el lujo de reunirse en los mejores hoteles ahí en el sector de Copán, en los mejores hoteles, y con seguridad y con todo. Él venía de alfombra roja a Chapo Guzmán acá en nuestro país. Y este oficial, Mauricio, todo el tiempo estuvo ahí. O sea, que él es una enciclopedia andante para descubrir y para dar información acerca de cómo operaban los narcos en ese territorio de Honduras. Esto es importante y aquí vamos a entrar en algo que le compete personalmente también a usted, general. Hace un par de años, sale de presidencia, forman este comité, lo que es la depuradora de policías, donde nosotros estuvimos presentes, por lo menos aquí en Washington, D.C., en 3 de estas reuniones que estuvieron en el Wilson Center, donde estaba miembros de ASJ, entre ellos Carlos Fernández, señor Omar Rivera, creo que una señora, se me olvida, creo que fue presidenta de la Corte Suprema, no recuerdo, Vilma Morales. Vilma Morales. Y el señor... Pastor. No, lo voy a decir, y voy a decirlo también, y el otro señor, el general Julián Pacheco Tinoco, presunto narcotraficante, según la fiscalía, que lo vamos a decir. Ahora, menciono esto porque Gabriel estaba mencionando a estos ex policías, que por lo menos en el caso de Fabio Lobo, hubieron 6 involucrados, de 6 a 7 involucrados. Algunos de ellos unos ya cumplieron su sentencia, creo que ya los han deportado para Honduras, otros todavía están esperando sentencia. Entre el caso Ludwig Cruz Zelaya está esperando sentencia, el señor Juan Ávila Mesa también está esperando sentencia, el señor Carlos Zavala ya le dieron también sentencia. Estamos hablando que muchos de ellos ya han sido procesados. En el caso de va a ser Mauricio Hernández Pineda. Ya estamos hablando ya de un caso aparte del cartel Hernández, ¿verdad? Ahora, dentro de esta depuradora, nosotros, por lo menos con documentación que nosotros obtuvimos de uno de los juicios, y en este caso es de los sobrinos políticos del presidente Maduro de Venezuela, apellidos Ocampo, estos señores fueron encontrados culpables de narcotráfico. Dentro de este juicio se mencionó ahí yo creo que por primera vez de una manera directa, porque sí ya se había mencionado en el caso de Fabio Lobo al señor Julián Pacheco Tinoco por tener vínculos con el narcotráfico, pero ya en el caso de estos narcosobrinos ya fue una situación directa. ¿Por qué? Porque una fuente que puso la DEA, el señor tenía el seudónimo de Santos Peña, que fue parte del cartel de Sinaloa, llegó a las oficinas de Julián Pacheco Tinoco
a pedirle colaboración para el transporte de cocaína. En algún momento el señor, según relatan los documentos, el señor Julián Pacheco Tinoco se negó. O sea, vamos a decir, general, yo le hago esta pregunta a usted así. Llega un narcotraficante a su oficina y le dice, general, mire que tengo 1000 kilogramos de cocaína que lo necesito pasar de Olancho hasta allá, hasta Cortés. Solo necesito su ayuda. ¿Usted qué hace como parte del engranaje de la policía? ¿Qué haría usted al respecto? Yo lo detengo inmediatamente. Correcto. ¿Sabe qué hizo Julián Pacheco Tinoco? Se salió de la oficina corriendo. O sea, y yo le estoy diciendo esto con documentos, es que fue grabado. O sea, no es que es cuestión que dicen. No, el tal Santos Peña lo grabó. O sea, es como que le fueron a decir a Julián, Mariana, en aquel entonces yo creo que era ministro de Defensa, en ese momento. Y le van a decir, mire, vi que necesito tanta carga. Ya van ustedes con esas cosas. O sea que al señor también ya le está dando miedito, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque ya la osadía también, miramos las cosas. Una cosa es porque Fabio, con Julián Pacheco Tinoco, vamos a decir que Fabio era el con Pacheco. Pero ya en este caso, ya Santos Peña se le fue directamente a la oficina. Y Santos Peña fue al estilo Cachiro también, sí, agente infiltrado, vamos a decir, de la DEA, bueno, un narcotraficante que estaba colaborando y que se infiltró en todas estas estructuras, hasta en Honduras, y así como el Cachiro grabó a Tony, como ustedes vieron el video publicado en el juicio de Tony con la camarita escondida, así de la misma forma grabaron estas reuniones. Entonces aquí es donde el señor Julián Pacheco Tinoco sale diciendo que no, bueno, ahí estarán los videos y las Ahora, pruebas. ¿por qué doy el contexto de esto, general? Porque nosotros, al saber esta información, le preguntamos a Julián Pacheco Tinoco en una de estas reuniones aquí en Washington, que cómo era posible que él estuviera al frente de una de este grupo de esta comisión para depurar a la policía, cuando él estaba siendo mencionado en la corte del Distrito Sur de Nueva York como parte de esta estructura del narcotráfico, no de Juan Orlando, porque eso fue otro asunto. Estamos hablando del cartel de los soles. O sea, estamos hablando ya de algo más delicado. Entonces, de esto que nosotros le hemos relatado, ¿qué opina usted al respecto? Porque esta gente, yo entiendo que a usted lo depuraron. Voy a buscar el video mientras el señor Leandro nos da su opinión para que usted vea la confrontación directa contra el señor Julián Pacheco Tinoco cuando vino aquí en la depuradora. Pero no me extraña que el general Pacheco no se hubiese dado cuenta, porque aún a pocos días de la sentencia de Tony Hernández, y ahí públicamente, todavía él no cree que Tony es narco, se resiste a creer, y ahí lo pueden buscar lo que dice él. Una persona que estuvo más de 13 años como jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas, no se dio cuenta que Tony Hernández era narcotraficante, no se dio cuenta que un sinnúmero de narcos de donde estuvo él asignado eran narcos, pero sí se dio cuenta que 10,000 policías eran delincuentes, eran narcotraficantes, eran asesinos. Era la peor calaña que tenía la sociedad hondureña. Qué raro. Pueden ver allí públicamente cuando él dice: me resisto a creer que Tony Hernández es narcotraficante, y con las pruebas documentales, testificales, periciales, técnicas y las otras, etcétera, etcétera, y todavía él dice que no. Entonces, quien depuró la institución policial, se imagina quién depuró la institución policial: personas vinculadas en crimen organizado, estructuras criminales. Eso fue lo que hicieron la depuración, y la institución y otras instituciones de ONG le hicieron comparsa a esta estructura criminal.
como es esta ASJ, pero yo no sé a quién representa, porque yo tengo un sinnúmero de amigos, familiares dentro y fuera del país, y no me representa a mí, pero ellos dicen que representa a la sociedad civil. Bueno, en este caso de ACJ, no voy a mencionar el nombre porque tuvimos una conversación en privado y hay que darle respeto a ello. Pero con una persona, nosotros nos reunimos, que está en la parte alta de ACJ, nos reunimos aquí en Washington. Y yo le hice la pregunta, le dije, varón, ¿cómo es posible que ustedes permitan que el señor Julián Pacheco Tinoco sea parte de la comisión depuradora? Y yo le enseñé los documentos cuando esta persona está vinculada con el narcotráfico. O sea, para mí, este señor va a depurar a quien está en su camino. Claro, claro. Le guste. Y la respuesta de este señor es la siguiente. No voy a mencionar el nombre porque no vale la pena. No vale. Pero la respuesta fue que me dijo, bueno, Cristian, me dijo, nosotros le preguntamos al Departamento de Estado. Y la respuesta del Departamento de Estado es que ellos no sabían nada. Entonces le dije yo, pero es que yo no le estoy hablando del Departamento de Estado, le hablo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. O sea, bueno, es que nosotros le preguntamos al Departamento de Estado y si no nos dijeron nada, bueno, así quedan las cosas. Entonces, para mí, que una persona vinculada con el crimen organizado, con el narcotráfico, como es el Julián Pacheco Tinoco, ipso facto, eso queda, mire, todo lo que se salió de ahí, eso no vale. Desde el hecho de que esa persona esté involucrada ahí, a cualquier persona que lo hayan depurado, se fue en buena, vamos a decir, con el debido proceso. Porque esta es otra cosa. Cuando se hace una depuración, creo que se tiene que hacer con el debido proceso. No tengo idea si lo hicieron. No lo hicieron, perdón. Ni el debido proceso, ni la presunción de inocencia. No lo hicieron, para nada. Entonces, ellos actuaron arbitrariamente a través de un decreto. Y un decreto no está por encima de la ley. Y yo le digo, por ejemplo, mire lo que le digo. Por ejemplo, nosotros en un caso aquí en la Fiscalía vimos algo interesante. Y es que la Fiscalía tiene mucho cuidado a qué testigo va a presentar, porque si algo le sale chueco, el juicio se les va a la basura. Entonces, para mí, ¿qué sucede con esto? Con la comisión esta depuradora de la policía. Desde el hecho que tuvieron a una persona de alto mando, como estamos hablando de Julián Pacheco Tinoco, ya desde ahí yo creo que ya es cuestionable esta depuradora. No se pudieron haber hecho los locos, vamos a decirlo de esta manera. Bueno, aquí tenemos el video, lo vamos a presentar. Y vea usted la respuesta, ¿verdad? Porque en ningún momento niega haber estado en reuniones con Fabio Lobo, condenado a 24 años de cárcel, en las que pues, según la Fiscalía, se discutieron estos temas sensibles de narcotráfico. Vamos a ver. Le agradezco por lo que ustedes hacen en Honduras. Pero en Washington tenemos, también como sociedad civil, tenemos preguntas. En el Distrito Sur de New York, la organización de los cachiros presentaron un cuerpo de evidencias donde nombran al ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, donde supuestamente estaban en reuniones con el hijo del expresidente Lobo, y que presentó supuestamente, y esta gente presentaron pruebas y a escondidas grabaron como garantía que cumplieran sus tratos de esta organización. Nosotros como sociedad civil, lo confuso es que para nosotros es como una persona del rango del señor Tinoco sea nombrado en la corte del distrito de New York, ciudades como New York Times, como Inside Crime aquí en Washington, y que sea parte de la curación de la policía. Cuando lo lógico sería que presentara su renuncia y ponerse a disposición de la justicia como se hace en un Estado de Derecho. Por eso que nosotros como sociedad civil nos preguntamos cómo usted sigue en lo que es la depuración de la policía. Y la otra pregunta que a todos
porque es un caso de impacto que pasó bajo su administración, que es en el que bajo sus palabras, que nosotros lo hemos escuchado, en el caso de la señora Berta Cáceres. Quiere, no estaría aquí sentado. Soy un funcionario responsable de mis actos. Esa vez que yo atendí al hijo de un expresidente, si me tocara volver a atender, lo vuelvo a hacer, porque era mi deber como funcionario en ese momento. Porque él me pidió una audiencia para plantearme un problema como funcionario que era en el momento. En segundo lugar, documente bien del caso. Yo le invito a que vaya a la Corte de Nueva York y lea la sentencia que ya está en este caso. Y decirle que a su líder político también yo le estoy dando seguridad en Honduras. El Wilson Center siempre trata de ser un espacio abierto para el diálogo, a veces temas complicados, sensibles, pero mucho agradecemos que hayan estado con nosotros. Gracias por todas las preguntas. Y les puedo informar que dentro de... Bueno, señor Leandro Osorio, ¿qué opina usted de esta respuesta? Si me tocara volver a reunirme con el hijo del expresidente, pues lo haría, porque es mi responsabilidad y mi deber. Así como muchos se reunieron con Tony también, porque era el hermano del presidente y también lo pueden decir que era su deber reunirse con él. ¿Qué opinión le amerita a usted la respuesta en esta situación de el señor Julián Pacheco Tinoco, luego de que se le confrontó y se le señaló? Usted tiene aquí en Estados Unidos menciones por vínculos con el narcotráfico y miente cuando dice que hay un expediente cerrado ya, o que hay una situación ya, vamos a decir, finiquitada. Eso no es cierto. Aquí en Estados Unidos no hay ningún tipo de información que diga que el señor Julián Pacheco Tinoco no tiene vínculos con el crimen organizado. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto, señor? Es una persona que tiene doble moral, es amoral. Si una persona, si él tuviera dignidad, ¿qué tiempo se hubiese separado, como lo dijo Cristian en la pregunta, en un país de primer mundo, de segundo mundo, se hubiese hecho un lado para que lo investigara? Ha sido vinculado en reiteradas ocasiones, ha sido en los cortes de Nueva York. Él fue jefe de inteligencia, como lo dije hace un rato, más de 13 años, jefe de inteligencia del ejército y también del Estado. Y nunca se dio cuenta que Tony Hernández era narcotraficante. Nunca se dio cuenta, hasta el día de hoy. Si usted le preguntara el día de hoy, todavía duda que Tony Hernández es narcotraficante. Y ahí lo pueden ver, ahí está en internet, lo pueden ver. Entonces, ¿qué podemos esperar de una persona que ya perdió la dirección, ya nadie cree en él? Ahora lo que hace es esconderse en su oficina, ya no sale a las palestras públicas porque es una vergüenza nacional, es una vergüenza de país. Entonces, estos son los que hicieron la depuración policial. Este tipo de personas hicieron esa depuración. Entonces, ¿qué querían ellos? Ellos querían cerrar la policía y poner su propia policía, una guardia pretoriana. Entonces, a eso apuntaban ellos, a tener su propia policía. Y de hecho todavía no descarto que quieran tener su propia policía. Es más, le voy a contar otra pasada.